En toda gráfica conexa siempre tenemos dos tipos de vértices. Vértices, por ejemplo, los cuales quitamos y lo que nos queda es una gráfica conexa, como es el caso aquí de el vértice U9 que quitamos y lo que nos dejó es una gráfica conexa. Y vértices los cuales quitamos y nos deja una gráfica inconexa, como es el caso de U10. Aquí tenemos una gráfica inconexa si quitamos U10. Otro ejemplo, este vértice si lo quitamos también nos deja una gráfica inconexa. Aquí lo que vamos a decir que este último tipo de vértices, los que dejan una gráfica inconexa, vamos a llamarles vértices de corte. En nuestro ejemplo tenemos que U3 es un vértice de corte porque si lo quitamos lo que nos deja es inconexo. U10 lo acabamos de ver, si lo quitamos al vértice U10 lo que nos deja es una gráfica inconexa, entonces también es un vértice de corte. Y el vértice U6 es un vértice de corte. Lo que vamos a hacer es caracterizar a los vértices de corte dentro de una gráfica conexa y para esto vamos a utilizar aquellos resultados y definiciones que ya conocemos sobre gráficas conexas. Aquí tenemos este resultado que nos caracteriza a los vértices de corte a partir de estos tres puntos y vamos a demostrar que estos tres enunciados son equivalentes. Primero supongamos que B es un vértice de corte de G, entonces como G menos B es inconexa, vamos a suponer que tiene al menos dos componentes conexas G1 y G2. Después vamos a tomarnos un vértice en cada una de estas componentes conexas y por definición de componente conexa, pues notemos que entre X y Y no hay caminos que los unen. Ahora si nos regresamos a G, entre X y Y como G es conexa, sí hay caminos que los unen. Entonces, como en G menos V no hay caminos que unen a X y a Y, entonces concluimos que todos los caminos entre X y Y en G deben de contener al vértice V, que es lo que queríamos demostrar, porque en este caso X y Y son los vértices buscados. Ahora vamos con 2 implica 3. Supongamos que X y Y son dos vértices tales que todas sus trayectorias entre ellos pasan por el vértice V en la gráfica G. Por lo tanto, esta hipótesis implica que en G-V no hay XY caminos, y así tenemos que la gráfica G-V es inconexa, lo que implica que existe una partición de sus vértices tal que no hay aristas entre estos dos conjuntos. Luego, si agregamos a B1 el vértice V, entonces obtenemos una partición de los vértices de G, y como G es conexa, entonces entre estos dos conjuntos sí existe al menos una arista, pero por construcción, cualquier arista que existe entre estos dos conjuntos debe de incidir en el vértice V. De esta manera podemos observar que cualquier trayectoria que conecte a un vértice de B1 con un vértice de B2 forzosamente debe de pasar por el vértice V. Ahora vamos con 3 implica 1. Aquí supongamos que B1, B2 es una partición de los vértices de G-V, tal que todas las trayectorias entre B1 y B2 pasan por el vértice V. Así, en G-V tenemos que no existen aristas entre el conjunto B1 y el conjunto B2, lo que implica que G-V es inconexa. Y al ser inconexa, entonces ya con esto hemos demostrado que V es un vértice de corte de la gráfica G. Ahora respecto a las aristas, sabemos que las aristas que pertenecen a ciclos, si las quitamos lo que nos deja son gráficas conexas, y las aristas que no pertenecen a ciclos, si las quitamos nos dejan una gráfica inconexa, que es algo que ya se demostró en la tarea. Aquí como ejemplo pues podemos ver que esta arista, si la quitamos nos deja una gráfica inconexa, si esta arista la quitamos nos deja una gráfica inconexa, y si esta arista la quitamos nos deja una gráfica inconexa porque son aristas que no pertenecen a ciclos. En este caso, este tipo de aristas les vamos a llamar puentes. Por lo tanto, los puentes de esta gráfica son U1, U10, U2, U3, U3, U4, U6, U7. El siguiente teorema caracteriza a los puentes dentro de una gráfica conexa. 1 implica 2 ya lo demostramos, puesto que un puente desconecta una gráfica y una arista en un ciclo no las desconecta.
Ahora supongamos que la arista A no pertenece a un ciclo en la gráfica G, entonces G menos A es inconexa por un resultado de la tarea. Tomemos dos componentes conexas en G menos A, digamos G1 y G2, y un vértice en G1 y un vértice en G2. Como G es conexa, entonces entre X y Y sí hay caminos que los unen en G, y puesto que en G menos A no hay caminos que unan a X con Y, entonces se concluye que todo XY camino en G contiene a la arista A. Por lo tanto, X y Y son los vértices buscados. Ahora vamos con 3 implica 4. Supongamos que en nuestra gráfica G, X y Y son dos vértices tales que todas las trayectorias entre ellos contienen a la arista A. Esta hipótesis implica que en la gráfica G-A no existen caminos entre X y Y, lo que nos lleva a decir que la gráfica G-A es inconexa, y al ser inconexa esta gráfica existe una partición de sus vértices en dos conjuntos tal que no hay aristas entre ellos. Como esta también es una partición de los vértices de G y G es conexa, entonces entre estos dos conjuntos existe al menos una arista, y justo esta arista debe de ser la arista A. De aquí podemos observar entonces fácilmente que toda trayectoria que une a vértices en B1 y B2 debe de pasar por la arista A. Por lo tanto, B1, B2 es la partición buscada. Ahora vamos con la implicación 4.1. Supongamos que B1, B2 es una partición de los vértices de G tal que toda B1, B2 trayectoria contiene a la arista A. Por lo tanto, en la gráfica G-A en particular no existen B1, B2 aristas, porque una B1, B2 arista en G-A sería una B1, B2 trayectoria que no contiene a la arista A, y entonces de esta manera podemos decir que la gráfica G-A es inconexa, y con esto demostramos que A es un puente de G.